Cuando escuches en tu interior, reconocerás la fuerza del silencio. Sentirás tu vida en tu propia respiración y sentirás el flujo de tu propia energía, tu propio chi. Cuando seas capaz de controlar tu chi con la fuerza de tu mente, nada en esta tierra podrá resistirse a tu voluntad ni a tu poder. Nos encontramos en el corazón de la China, en medio de un paisaje paradisíaco en la provincia de Henan. Para muchos, esta es la cuna histórica y el hogar del inmensurable tesoro de la cultura y civilización chinas, puesto que desde esta provincia reinaron la mayoría de los emperadores el reino del centro. Aquí se encuentra el más sagrado de los montes chinos, el majestuoso Songshan. Más de 1500 metros sobrepasan las pintorescas formaciones rocosas emergiendo de los tupidos bosques, un lugar de mágica belleza y de fuerza mística. En el transcurso de los siglos se contaron más de 72 centros de culto, templos y monasterios en los alrededores y en las laderas mismas de este misterioso monte. Desde tiempos remotos, los filósofos, fundadores religiosos y monjes han escrito aquí en los templos y abadías de Songshan los capítulos de su historia y religión. Pensadores geniales como Confucio y Lao Tse desarrollaron en la universidad al pie del monte sus científicas teorías y observaciones que formarían el fundamento del pensamiento taoísta. El emperador chino Zhao Wen, hace más de 1500 años, le regaló a monjes hindúes unas tierras al pie del monte Songshan para que construyeran un templo. A este le llamaron Shaolin. El mandato del emperador constituía la traducción de los sutras budistas al idioma chino, lo cual transformó el templo de Shaolin en el centro espiritual de China. Una escultura gigantesca en la cima de la montaña sobre el templo hace recordar hasta el día de hoy al más conocido de los monjes, Bodhidharma, al cual los chinos llamaban Damo.
Abandonó el templo de Shaolin para irse a una cueva a cientos de metros más arriba del monasterio a meditar y orar. Él adaptó la enseñanza budista que existía en esa época y predicó la sobriedad, la humildad, el respeto por la vida humana y la sumisión ante las leyes de la naturaleza. De su enseñanza proviene una de las religiones mundiales más importantes, el budismo Chan o Zen, que inició así su triunfal y pacífica divulgación a través del mundo. Pero Damo no solo creó el Zen, sino que también el Kung Fu, el cual los chinos respetan como el origen de todos los deportes marciales. Él utilizó para esto el reino animal, observando el idioma corporal de los simios, el cómo se comportaban y relajaban, y cómo se peleaban y defendían. Las secuencias de movimiento de casi todos los animales fueron integradas en las artes marciales del Kung Fu de Shaolin. Lo que podría interpretarse como agresivo está bajo la estricta reglamentación de su creador Damo, solo pensado para la defensa y jamás utilizado para atacar. Los monjes de Shaolin no solo luchaban con las manos, sino que también desarrollaron con simples herramientas de la vida cotidiana un arsenal de efectivas y respetadas armas conocidas como las 18 armas de Shaolin. En la historia de las nobles artes marciales, el perfecto y virtuoso uso de estas armas hacía huir de miedo a todo atacante, lo que muy pronto le dio a los santos hombres del monte la imagen de ser invencibles e invulnerables. Cada vez que surgía algún problema que pusiera al reino en peligro, el emperador hacía llamar a los monjes luchadores del monte Songshan. Su gran moral y espíritu de lucha estaban inspirados en las enseñanzas de Damo y en la profunda entrega a Buda. Kung Fu no es solo un deporte, sino que es una filosofía, una ciencia y una actitud de vida. Quien quiera tener un buen Kung Fu no solo debe seguir las reglas del budismo Zen, sino que también debe mantener una práctica diaria para poder lograr la paz interior necesaria. Solo aquel que esté en armonía consigo mismo y con la naturaleza estará en condiciones de dominar el Kung Fu a la perfección. No solo muchachos seguían las enseñanzas de Damo y practicaban Kung Fu, sino que incluso dentro de su primer grupo de 4 alumnos, el legendario maestro ya contaba con una mujer, una chica de alto rango de la nobleza, la princesa Ming Lian. Ella es reconocida como la primera monja de la China. Siendo mujer, a Ming Lian no le era permitido vivir en el monasterio masculino de Shaolin recién construido.
Así es que ella se construyó una modesta cabaña en las cercanías que servía de centro y escuela para aquellas mujeres interesadas en el budismo zen y en el kung fu. La cabaña se transformó en ruinas después de la muerte de Ming Lian, pero en memoria a la gran obra pionera de la princesa, sus alumnas construyeron una pagoda en su nombre que hasta el día de hoy sirve a sus devotas como lugar de recuerdo y veneración. Solo pocos años después de la desaparición de Ming Lian, otra princesa empezó a interesarse por las enseñanzas de Damo y en su entusiasmo hizo construir un nuevo y hermoso monasterio al lado de la pagoda. Hemos encontrado una inscripción en piedra de la dinastía Tang que demuestra que este templo fue construido en el año 521 por el emperador Xiaoming de la dinastía Wei del norte para su hermana Yongtai. Es el más antiguo templo zen para mujeres de la China y así uno de los más importantes centros históricos construidos en nuestro país. Numerosos objetos encontrados certifican el gran valor científico de este templo de monjas. La joven princesa Yongtai vivía en la corte del emperador en la cercana ciudad de Luoyang. En viajes de vacaciones con su familia, ella aprendió a conocer y a gozar la gran misteriosa belleza del paisaje montañoso de Songshan. Y fue aquí donde tuvo los primeros contactos con las artes marciales de Shaolin y con el budismo zen. Yongtai ingresó al monasterio, apartándose de las intrigas de la corte y de las peleas por el poder dentro de la propia dinastía. Su conversión es uno de los sucesos más importantes en la historia del budismo zen. De ahí en adelante, Yongtai y las mujeres de su corte real se dedicaron exclusivamente al estudio de las enseñanzas de Damo y al refinamiento de las artes marciales del kung fu. En aquella época, el monasterio gozaba de un gran florecimiento. Casi 1000 monjas vivían en el templo femenino, cobijando y atrayendo a un sinnúmero de mujeres decididas a vivir una vida de sacrificio, dedicadas al aprendizaje del kung fu y del budismo. Los campesinos de los alrededores del templo gozaban también de las actividades del monasterio, puesto que Yongtai era una gran benefactora, haciendo participar a todos de su bienestar y sabiduría, apoyando a los más necesitados. Gracias a ello, logró una altísima reputación. En su honor, el templo lleva su nombre, el monasterio Yongtai. Una estatua de jade blanca en el corazón del templo hace recordar desde aquella época a esta extraordinaria aristócrata por su benevolencia y maestría. Las maestras del monasterio de Yongtai aspiraban lograr la perfección en las artes marciales, siguiendo el ejemplo de los monjes de Shaolin. Con gran humildad, disciplina y perseverancia, las jóvenes monjas se adjudicaron la alta escuela de las 18 armas tradicionales, el arte perfecto de la imitación de animales y las iniciaciones de la sabiduría del Tai Chi. Respetando las enseñanzas de Damo, ellas utilizaban el kung fu solamente para la defensa de su monasterio y llegaron a ser verdaderas maestras de su ciencia defensiva.
La esencia del arte marcial del Kung Fu es la delicadeza de sus movimientos, y esto le venía muy bien a las maestras de Yongtai. Sin embargo, los hombres rehusaban aceptar la igualdad de condiciones con sus competidoras femeninas, lo cual produjo una centenaria disputa que se caracterizaba por ser fanática pero siempre pacífica. Desde el punto de vista fisiológico y social, el Kung Fu estaba pensado más bien para los hombres que para las mujeres. Hay cierto tipo de ejercicios para los cuales las mujeres no están capacitadas y por eso existen más hombres practicándolos. Los hombres dominan el Kung Fu mejor porque tienen la posibilidad de entrenar los 365 días al año y las mujeres viven periodos en los cuales no siempre están en condiciones para ello. Para mí está claro que en esta categoría los hombres son simplemente mejores que las mujeres. En la sociedad a nosotras las monjas a veces nos llamaban monjes de segunda clase, pero en el budismo el hombre y la mujer son iguales. No existe diferencia ni entre el rico ni el pobre, ni entre el hombre y la mujer. Cada cual puede lograr la iluminación y la maestría si realmente se afana en lograrlo. La verdadera maestría no exige la renuncia a sí mismo, pero sí la renuncia a toda forma de egoísmo y exige el deber de incorporarse en sociedad. Solo el abandono del yo permite el pensamiento colectivo. A las maestras de Yongtai solo se les permite la participación como solistas en la lucha simbólica con la espada. Aquí ellas pueden demostrar su aguda destreza y su gran dominio. He visto muchas mujeres que muestran un excelente Kung Fu utilizando el sable, la espada o la lanza. Cuando logran la misma fuerza mental y la concentración, pueden hacer lo mismo que los hombres, ya sea en el boxeo o en las técnicas de armas. Mientras hombres y mujeres vivan las estrictas reglas del Zen, ambos pueden practicar un buen Kung Fu. Al lado del templo de Shaolin se encuentra el bosque de las pagodas, conocido en todo el mundo. Es el cementerio de todos los maestros del monasterio. Más de 250 urnas múltiples contienen las cenizas y restos de los monjes. Pero este sagrado suelo le fue negado a las monjas por mucho tiempo. Pasaron más de 500 años antes de que la primera maestra de Yongtai, Yun Anzu, pudiera ser sepultada aquí, en esta ciudad prohibida de los muertos. Su pagoda es visitada hasta el día de hoy como lugar de veneración y de ofrendas por las monjas del templo femenino. Desde aquella época también se les permitió a las maestras usar los mismos nombres generacionales que a los monjes. Esto es un signo externo que da crédito a su procedencia como herederas de las enseñanzas de Damo. Con esto se dio el primer paso a la emancipación Kung Fu de la mujer. Aunque los hombres tengan fisiológicamente una mejor constitución física que las mujeres, esto no significa que necesariamente sean mejores luchadores de Kung Fu. Una mujer que se dedique de todo corazón, que tenga el maestro correcto, practique el ambiente correcto y además siga las reglas del Zen, puede llegar a ser incluso mejor que un hombre.
En los últimos años, el monasterio ha vuelto a resplandecer nuevamente gracias a la generosa inversión privada de una mujer. Ella es demasiado humilde para aparecer en cámara y prefiere dar a conocer sus motivos a través de su hijo, el administrador del monasterio. Mi madre es una empresaria con mucho éxito. Hace 10 años, ella escuchó por primera vez la historia de la princesa Yongtai, que renunció al lujo y se retiró al monasterio. Después de haber visitado personalmente el monasterio, quedó tan fascinada con la idea de reconstruirlo que, incluso dejando de lado muchos negocios, dedicó todo su tiempo libre a la construcción de un nuevo centro budista zen y de kung fu para mujeres, invirtiendo en los últimos 10 años más de 1,5 millones de euros en el proyecto. Para ella era muy importante mantener esta parte de la cultura china y además dejar constancia de la emancipación de la mujer en China en nuestra época. Ella lo considera como su deber. La revitalización del monasterio está dando frutos. Yongtai es la meta de muchas chicas jóvenes que llegan de diferentes partes de la China para poder respirar este hálito de la historia. Para la Madre Superiora, este es un gran motivo para guiarlas por el templo y para hojear en el libro de los siglos. Pero las chicas no solo se interesan por el kung fu, sino que también por la mística del budismo zen, que en la actualidad pasa a ser la religión más importante en China. Las artísticas figuras de madera en los singulares templos dejan entrever la historia de la religión y además simbolizan virtudes y tentaciones de nuestro mundo. En un ritual colectivo, la Madre Superiora Shi Yanyun les explica a las nuevas aspirantes la entrega a Buda. La gran meta no es la adoración o veneración de una figura o de un santo, sino que la búsqueda de lo que es divino dentro de nosotros para poder realizar la naturaleza del Buda interiormente. Para ser recibida en el monasterio es necesario aceptar y acoger los votos, requisito que las novicias repiten con la superiora. Los mandamientos primordiales del budismo zen son no matar, no robar, no ingerir alcohol ni carne y vivir una vida de celibato. A la que se decida por la vida de monasterio, le espera una vida de sobriedad y renuncias, ya que las monjas se han de levantar a las 3:30 de la mañana a rezar, meditar, cantar y leer los sutras. No más de 2 comidas diarias, ganadas de la propia cosecha del monasterio, son permitidas. La última debe ser tomada antes del llamado de campana de las 12 del mediodía, porque solo aquel que está dispuesto a no cargar su organismo con exceso de comida y es capaz de resistir toda tentación, está preparado para la limpieza y la pureza internas. Damo exige de sus alumnos y alumnas una vida en absoluta humildad, sin apariencias y sin orgullo, debiendo hacer personalmente todos los trabajos del monasterio y permitiendo solo comidas de su propia siembra y cosecha. Solo con la reducción de la vida a lo más esencial,
es posible experimentar la limpieza de mente y alma que va alivianando así el camino a la iluminación y al desarrollo de sí mismo. Aquel que desee lograr la maestría debe empezar a temprana edad. Ya en la escuela básica entran las chicas al internado del monasterio. El plan de estudio contempla el Kung Fu 5 horas al día y 7 días a la semana. Desde la niñez se requiere una vida voluntaria y el entrenamiento colectivo para poder incorporar e interiorizar los elementos y formas básicas hasta su perfección. Y todo esto además de las clases normales. El que tenga el talento y la ambición puede llegar a una alta maestría a corta edad. Así lo demuestra impresionantemente el estudiante más joven del monasterio de Shaolin, a sus escasos 8 años de edad. Para alcanzar la maestría no es requisito una edad ni un sexo específico. Lo necesario es tener la voluntad y la disposición para abandonar los placeres mundanos para lograr el dominio de este campo. Desde que tengo 10 años de edad que practico Kung Fu con muchachos. A veces era muy fatigoso para mí como muchacha, pero a pesar de todo finalmente lo he logrado. Ma Dongli, de hecho, lo ha logrado llegando a ser maestra con una de las armas más primordiales del Kung Fu, la estaca, y demuestra su habilidad ante colegas masculinos en su entrenamiento diario. Yo vengo de un pueblo pequeño en el centro de China. Casi todas las personas practicaban Kung Fu, también mi padre y mi abuelo. Desde pequeña yo quería ser mejor que los hombres e incluso vencerlos.
A mi hija le gusta mucho el kung fu, y esto desde su infancia. Por todos los medios, ella quería ser una gran maestra y dominar el buen kung fu como los hombres. Recuerdo que cuando tenía 12 años de edad, desapareció viajando con una compañera de escuela hasta Shaolin para aprender el kung fu. Me fui porque quería encontrar un maestro al cual yo pudiera seguir toda la vida, y lo encontré. Pero fue muy difícil para mí como mujer llegar a ser reconocida entre tantos hombres. En la actualidad, alrededor de los monasterios de Yongtai y Shaolin se encuentran docenas de escuelas privadas. Aquí miles de estudiantes masculinos y femeninos aprenden paso a paso a realizar su meta. Las reglas son estrictas y las exigencias son tan altas que muchos no pueden continuar. El entrenamiento es diario, no hay día libre y se trabaja 63 horas a la semana. Es un año largo sin vacaciones ni visitas al hogar. El entrenamiento corporal es considerado uno de los más duros del mundo. Tanto de hombres como mujeres se espera lo mismo: constancia, fuerza, habilidad, destreza y sentido del equilibrio. El pensamiento colectivo y la disciplina de grupo son los altos principios del entrenamiento. La dedicación de los alumnos masculinos y femeninos son un ejemplo y estímulo para ambos géneros en el logro de sus ambiciones. De pequeña me fascinaba el kung fu que veía en el cine y en la televisión. Yo pensaba que lo que los muchachos podían, nosotras las chicas también podíamos lograr. Así es que decidí irme a Shaolin a estudiar y aprender kung fu. Tai Chi es un estilo en la dirección del Wushu. Yo practico Tai Chi y Kung Fu. Tai Chi es hacia afuera suave y fluido. Hacia adentro es duro y enérgico. Sirve tanto para la defensa como para la salud mental y corporal.
En 1988 empecé a aprender Kung Fu y en 1994 me convertí al budismo gracias a mi maestro de Shaolin. Recibí entonces el nuevo nombre budista Shihen Shui. Solamente como buen budista es posible practicar el Kung Fu a la perfección, ya que el boxeo de Shaolin y el budismo Zen están indivisiblemente conectados. Esto conlleva una paz interior que es indispensable para poder alcanzar los más altos niveles. Zhu Yumei domina perfectamente la más sofisticada de las armas del Kung Fu, el látigo de 9 partes. Esta cadena construida artísticamente se transforma mediante el frenético movimiento circular en un arma de peligro mortal. En medio del paisaje rocoso de las montañas de Songshan se encuentra el monasterio de los 3 emperadores. La abadía del monte estuvo cientos de años deshabitada y entregada a su deterioro hasta que un maestro de Shaolin decidiera reconstruir esta histórica reliquia y llenarla de nueva vida. Shi Deyan es considerado uno de los mejores maestros vivientes de Kung Fu en China. Él está apartado de todos los quehaceres diarios de los monasterios del valle. Vive con pocos monjes bajo las rigurosas reglas del Zen, en armonía con la naturaleza. En la cueva de un maestro ermitaño, él se construyó una vivienda de escasos metros cuadrados. Aquí practica el Kung Fu en un pequeñísimo espacio, y esto con la mayor energía posible y en altísima perfección. Ya que Shi Deyan se niega a bajar a las hondonadas del valle, sus alumnos y alumnas deben emprender el duro camino a la montaña para poder gozar de sus conocimientos y sabiduría. El que observa cómo él practica sus ejercicios de Kung Fu a cientos de metros sobre el abismo en una plataforma de unos pocos centímetros de ancho, comprenderá por qué las maestras de Yongtai no ahorran esfuerzo para ir en su encuentro. Lo que ellas esperan de él es el último y más difícil conocimiento del Kung Fu, la sabiduría del Qigong. En el Qigong se conecta el Qi del propio cuerpo con el Kung, que es la energía universal de la naturaleza. El Qi corporal se fomenta con comida sana, vegetariana, a través de concentración y con una mente libre sin pensamientos que molesten. El Qi se puede desarrollar solamente con un corazón tranquilo. Solo con esto podemos liberar el propio Qi y mantener el cuerpo elástico y ágil. En la mística y encumbrada cima del mundo montañoso de Songshan, practican al amanecer Shi Deyan y sus alumnas la correcta técnica de respiración. Este es el requisito fundamental para el control voluntario del Qi, el cual fluye a través de los canales de energía invisibles de todo cuerpo humano. Los monjes de Shaolin conocen los meridianos y saben que en ellos están los puntos de reflejo de cada órgano del cuerpo. Durante la respiración, ellos vuelcan su mente hacia adentro, logrando la paz interior. En este estado de trascendencia, la mente controla el cuerpo.
es capaz de concentrar su chi a través de la mente, incluso desde la infancia es posible lograr lo increíble. Decenas de años de ejercicio del Qigong permiten con esfuerzo frenar el reloj biológico del cuerpo humano. Así logra este antiguo maestro del monasterio, con más de 70 años, mantener su cuerpo tan flexible como el de un ágil jovencito. Él practica diariamente bajo la sombra de uno de los árboles más antiguos de la China, un ciprés ya conocido hace más de 2500 años. La sabiduría de los monjes de Shaolin le enseña a guiarse por la elasticidad del bambú más que por la inmovilidad quebradiza del árbol. Las plantas frescas son suaves y llenas de fuerza vital. En el momento de su muerte están marchitas y secas. Por eso es que la rigidez y la inflexibilidad son los discípulos de la muerte. Un ser humano viene a la vida siendo dúctil y delicado. En su muerte es duro y rígido. Lo blando y lo flexible son los discípulos de la vida. Así es como una armada sin agilidad no puede ganar jamás una batalla. Un árbol que no es dúctil puede ser quebrado fácilmente. Lo duro y lo fuerte pasará. Lo suave y lo frágil permanecerá. La verdadera maestría unifica la paz absoluta con la dinámica explosiva. Las maestras de Kung Fu de Yongtai también dominan los ejercicios del Qigong duro. Ellas también son capaces de concentrar su completa energía del Qi en puntos específicos del cuerpo, logrando así una inexplicable insensibilidad al dolor. Ellas sienten estas partes del cuerpo como si estuvieran muertas o dormidas, permitiéndoles balancearse incluso sobre superficies afiladas, sin sufrir tortura ni daño alguno.
Shi Zhengshui ha escogido una de las pruebas más difíciles del Qigong duro. El ejercicio lleva el nombre marcial Cabeza de Hierro. Los preparativos demuestran que para esto se requiere la fusión de la energía universal de la tierra, el cielo y el aire, unida con la energía del propio cuerpo, y esto mediante la fuerza y la concentración de la mente. Siguiendo una milenaria tradición, las maestras del Kung Fu deben pasar una prueba final donde deben demostrar su conocimiento del uso de todas las formas de armas. Es un examen de madurez ante todo el alumnado, una competencia entre hombres y mujeres y un símbolo de la lucha centenaria de las monjas de Yongtai contra los prejuicios y la desvalorización. Las mujeres quieren demostrar que históricamente y en la actualidad los monasterios de Shaolin y Yongtai siempre tuvieron las mismas cualidades. En el estado de trascendencia no existe la diferencia entre los sexos. El servicio al Buda, la búsqueda de lo divino en nosotros mismos, no puede ser solo un privilegio de los hombres. Practica incesantemente a seguir el camino. Nunca tengas malos pensamientos. No pierdas tu tiempo en quehaceres inútiles. Entra en confianza con todas las técnicas y artes. Estudia los caminos de muchas actividades y profesiones. Aprende a no juzgar las cosas por su ganancia o pérdida. Desarrolla tus aptitudes para poder descifrar las cosas a primera vista. No descuides tu atención ni hacia las cosas más pequeñas. Intenta reconocer también la esencia de aquello que permanece invisible.